con el fin, o sea, Dios, principio de todas las cosas, ordena todo para que todo a su vez se ordene hacia Él. Él es el principio y el fin de la creación, es alfa y omega. El conocimiento de la verdad es el fin de todo el universo. Esto lo dice Santo Tomás de entrada en la Suma contra Gentiles, en el libro 1 del capítulo 1. Pero el hombre puede vivir o no respetando esta orientación fundamental de su espíritu. Y así la historia nos muestra pueblos civilizados y pueblos salvajes. Los pueblos salvajes no deben ser entendidos como pueblos atrasados técnicamente, científicamente, sino pueblos en la que se ha establecido la rebelión de la inteligencia contra la verdad y la rebelión de la voluntad contra el bien. Es interesante que los paganos advirtieron que se puede ser salvaje y aparentemente super civilizado, es decir, aparentemente. Platón, en dos de sus diálogos, habla del mito de la Atlántida. La Atlántida, o la isla de Atlas, era la sede de una civilización altamente desarrollada desde el punto de vista científico, técnico, más que científico, pero que se hunde, se destruye, porque la ciencia que esa civilización tenía era una ciencia no orientada hacia la verdad, sino al poder. La arrogancia, la soberbia de esos hombres, que los llevaba a desviar su espíritu de la verdad, su voluntad del bien, y los convertía en opresores de los demás, causó la destrucción y el hundimiento de la Atlántida. Veamos ahora, después de haber visto el sentido de la vida social, según la razón natural, lo que aporta la revelación. En el relato del Génesis, el hombre aparece como ser social, porque la palabra Adán designa con un trazo único a la especie humana, al varón y a la mujer. La especie humana desdoblada en esa dualidad fundamental, varón-mujer. Y Dios les da la orden de crecer, multiplicarse, dominar la tierra y establecer un reino, la vida política, como condición previa de la obtención de la bienaventuranza. El designio de Dios al hacer la criatura racional es convertirla en consorte de la naturaleza divina. Y tal consorcio, tal unión, se realiza por medio de la unión de la inteligencia de la criatura con la verdad del Creador. Cristo dice en el Evangelio de San Juan: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿En qué consiste esa plenitud de vida que Cristo viene a traer a quienes lo reconocen como el Señor? Él mismo revela la naturaleza de la bienaventuranza y dice: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan y a tu enviado Jesucristo. Pero el ángel y el hombre, que están llamados a ese consorcio divino, son dueños de sus actos, son libres y pueden por tanto aceptar o rechazar esta vocación. Según, aquí interviene la voluntad, se entregan a Dios por el amor o prevalezca en ellos el orgullo. Y esta elección, según San Agustín, divide el campo de la historia. Porque cada uno de estos amores, el amor a Dios o el orgullo, tiende a organizar una ciudad. Porque el vínculo que hace posible la concordia en la ciudad es el amor. San Agustín dice: la ciudad es una muchedumbre reunida
por el vínculo de la concordia. Los hombres pertenecen a una ciudad o a otra, desde el punto de vista espiritual, a la ciudad de Dios o a la ciudad del hombre que se revela contra Dios, según el amor que prevalezca en cada uno de ellos. El enfrentamiento de estos dos amores y de estas dos ciudades espirituales es reflejado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, por el conflicto entre Jerusalén y Babilonia. Y desde el punto de vista histórico podemos decir que la lucha perenne entre el bien y el mal es el tema central de la historia del hombre. Y los acontecimientos todos, los grandes acontecimientos de la humanidad, como las guerras médicas entre griegos y el imperio persa, las guerras púnicas entre romanos y cartagineses, la monarquía cristiana, la revolución, la civilización y la barbarie, las religiones, las grandes creaciones artísticas, las conquistas, los descubrimientos, no adquieren sentido sino en referencia a esta lucha perenne entre el bien y el mal, que en el Nuevo Testamento es presentado en el prólogo de San Juan como un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y Cristo en sus parábolas lo representa, en la parábola central de las 120 parábolas que tiene el Evangelio, lo representa como una lucha entre el trigo y la cizaña. En todo caso, queda siempre esto firme. La religión, verdadera o falsa, recta o desviada, es el lazo unificante de la sociedad. Y desde este punto de vista trataré de enfocar la cuestión del comunismo. El comunismo como una falsa religión, pero el comunismo como una falsa religión que ha sido preparada por una serie de desvíos religiosos. La religión es el lazo unificante de la sociedad, porque en definitiva lo que hace posible la convivencia de los hombres en una sociedad es el acuerdo con respecto al fin último de la vida social y de la vida humana. Y este acuerdo con respecto al fin último tiene necesariamente carácter religioso, aunque, como dije, se puede tratar de una religión verdadera o de una religión falsa. Así que, en un mundo o en un tiempo en que parece haber vencido el ateísmo, hay que decir que no hay propiamente ateos, sino idólatras. Pues el sentimiento de lo sacro, la orientación de toda la vida humana hacia una realidad que se considera como principio de todo y que da sentido a todo lo demás, es insuprimible. Lo que ocurre es que el hombre se puede orientar hacia un absoluto verdadero o falso. Pero la religiosidad está siempre presente en el alma humana y está siempre jugando un rol fundamental en la vida social. Hasta tal punto es así que un famoso científico ateo, él, de origen ruso-suizo, el neuropatólogo von Morkov, compara la religiosidad con una especie de instinto espiritual. Los instintos propiamente pertenecen a la esfera de lo sensible, pero al ver que no se la podía suprimir la religiosidad, que aparece siempre en la vida de todos los pueblos y en la vida de cada particular, la llama como una especie de instinto. Bien, esto con respecto al sentido de la vida social, tanto a la luz de la razón como a la luz de la revelación, la vida social tiene como clave de ángulo la religión. Ahora veamos los hechos. El Evangelio, en principio, fue enviado a todas las naciones,
pero fue recibido en una base humana que fue el imperio greco-romano, el imperio pagano que representaba lo más desarrollado que había dado la humanidad hasta entonces. El imperio primero persiguió a la Iglesia y después no le quedó más remedio que aceptarla. La acepta en tiempos de Constantino. Pero Constantino, además de aceptar, cesar con la persecución a la Iglesia y convertirse, bautizarse él mismo al fin de su vida, hace otra cosa sorprendente que tiene mucho que ver con este fenómeno del comunismo. Decide dividir el Imperio Romano, darle una nueva capital, trasladar la sede del Imperio Romano al oriente. Constantinopla, ahora Estambul. Constantinopla significa justamente la ciudad de Constantino. ¿Por qué Constantino elige trasladar la sede del Imperio Romano a oriente? La razón primera es porque allí las fronteras eran más débiles, estaba el Imperio Persa. Pero hay una razón más profunda y que pesó decisivamente en esta elección de Constantino, que fue que el oriente tenía más prestigio. En occidente el imperio decaía, mientras que en oriente conservaba su esplendor. Y los hombres de aquel tiempo se estaban volviendo más místicos, lo cual no significa que se estuvieran volviendo mejores, porque la mística puede orientarse hacia Dios o hacia el diablo. La mística tiene que ver con el misterio, y no siempre los misterios son buenos. Y en el caso de la mística que tendía a prevalecer en Oriente, tenía más de la sabiduría de la serpiente que de la simplicidad de la paloma. De todos modos, Constantino realizó este paso sorprendente, trasladar Roma al oriente. Apareció así la segunda Roma. Él creía haberse llevado todo de Roma para fundar un nuevo imperio. Este afán por hacer nuevas fundaciones y lanzarse a grandes proyectos son característicos de una civilización cansada, con las fuerzas enervadas. Cuando el hombre se encuentra en pleno vigor, se queda donde Dios lo ha puesto y trata de hacer ahí la obra que la providencia le ha encomendado. Cuando las fuerzas del espíritu se debilitan, el hombre cede a la fascinación de las utopías. El comunismo es una utopía. Apareció en Oriente, por lo menos triunfó políticamente en Oriente, pero la vinculación de Oriente con las utopías es muy anterior al comunismo. Y, es decir, un signo importante de esto es la decisión de Constantino de empezar de nuevo con el Imperio Romano, lo que después fue Bizancio. Constantino trasplantó Roma, pero se olvidó en Roma la única cosa que estaba llamada a durar. O sea, se olvidó de Pedro. Lo que quedó en Roma fue el sucesor de Pedro. Pasó el año pasado, tuve oportunidad de ver una película sobre la vida de Pío XII, y a Pío XII le sucedió esto en la Segunda Guerra Mundial. Llegó un momento que el gobierno italiano había caído, los alemanes que ocupaban Roma habían huido, las tropas aliadas que avanzaban hacia Roma todavía no habían llegado, Roma no tenía autoridad, la única autoridad que quedó en Roma fue el Papa. Bueno, cuando Constantino decidió llevar la ciudad hacia Oriente, pasó algo semejante. Roma caía a ojos vistas,
lo único que quedaba era Pedro y el sucesor de Pedro. Según todas las apariencias, Constantino resultó exitoso en esta empresa, porque el imperio que él fundó estuvo llamado a durar más de un milenio. La vieja Roma quedó atrás casi como una ruina. Por un tiempo se mantuvo la ficción de que el imperio tenía dos capitales, la primera Roma y la Roma de Oriente, Constantinopla. Pero mientras Constantinopla crecía, Roma no hacía más que decaer y finalmente fue ignorada o anexada por los emperadores de Oriente. El Papa, sin embargo, no reconocía subordinación al emperador de Constantinopla, mientras que el resto de los patriarcas se movía en la órbita del emperador de Constantinopla. Las otras sedes patriarcales, la misma Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, estaban en la zona dominada políticamente por el emperador de Oriente, el llamado Basileus, en griego el rey o el emperador. El Papa quedaba en Occidente, pero ¿qué tenía Occidente? Occidente había sufrido la invasión de los bárbaros, y los bárbaros estaban a medio civilizar o no civilizados en absoluto. Es decir, desde el punto de vista práctico, político, la posición del Papa era debilísima. Y este era el pensamiento que prevalecía en el imperio, en la parte oriental del imperio. En una de las tantas controversias teológicas, un patriarca de Alejandría se ofreció como mediador y en una carta que dirigió al resto de los patriarcas orientales puso estas frases sorprendentes: debemos tener paciencia cuando discutimos de teología con los romanos, porque los romanos no son como nosotros, personas que han gozado de la ventaja de una alta civilización, sino que viven en medio de la barbarie. Esta era la forma de ver a Roma desde Oriente en aquel tiempo. Pero mientras Oriente se creía sumamente civilizada, comenzó a pasar algo extraño. Se fue contaminando cada vez más con el espíritu oriental, el espíritu asiático, un espíritu que pronto se manifestó en una fuerza política que comenzó a sitiar el imperio, el Islam. El Oriente se pasó siglos y siglos combatiendo contra el Islam. La religiosidad islámica mostraba de forma plena algo que había comenzado a ser una tendencia en la religiosidad de la parte oriental del imperio cristiano. Para simplificar las cosas y hacerlas comprensibles a través de un ejemplo, en el imperio oriental, el emperador y los patriarcas quisieron imponer la herejía iconoclasta. ¿Qué es la herejía iconoclasta? La prohibición de las imágenes. Pues bien, las imágenes habían sido prohibidas en el Antiguo Testamento por una sencilla razón, porque Dios hasta entonces no había tomado cuerpo, no se había producido la encarnación. Pero las imágenes fueron también prohibidas por el Islam, que aparece después de la encarnación. Sorprendentemente, estos cristianos orientales que aceptaban la encarnación consideraron pecaminosas y ultrajantes al honor de Dios hacer imágenes y permitir el culto de las imágenes. ¿Cuál era la desviación que se ocultaba detrás de esto? Es como un rechazo
del mundo material, como si fuera malo. Es como poner a Dios como un espíritu alejado de las cosas de este mundo. Es una forma religiosa que se ha mostrado muchas veces en muchas partes. Es una tendencia de poner un Dios que está en las alturas, pero que no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Y cuando no tiene nada que ver con lo que pasa acá, entonces el lugar de Dios es ocupado por el espíritu del hombre, por la inteligencia que ya no busca la verdad del ser, sino que se retuerce sobre sí misma y trata de convertirse en fuente de la verdad. Y por la voluntad que ya no busca el bien y la fuente de todo bien, que es Dios, sino que se afirma a sí misma y pone como bien supremo el dominar, el poder. Estas cosas fueron preparando el camino del comunismo. Mirar el mundo creado como malo e intentar sustituirlo por algo que procede puramente de la inteligencia humana, algo que elabora la razón autónoma. ¿Por qué? Como Basileus, el emperador, apoyaba la herejía iconoclasta, los patriarcas que se movían en su órbita apoyaron la herejía iconoclasta. Únicamente el Papa la resistió. Si no recuerdo mal, San Juan IV, que murió semi-mártir por la defensa de las imágenes. Está enterrado en Letrán, en la Basílica de Letrán. El resultado de esta controversia por las imágenes, que al final se impuso gracias a la defensa del Papa de la doctrina verdadera, que se podía tener imágenes y usar imágenes en el culto, aunque no adorar las imágenes, es esa factura extraña que tienen los iconos. Los iconos dan una visión bidimensional de la figura humana. No deben sugerir relieve. Es como una especie de compromiso al que se llegó en la Iglesia Oriental. Es como una presentación achatada de la figura humana para que no tenga demasiada realidad, para que no desvíe del culto hacia Dios. No se niega el valor religioso de los iconos, que sabemos que es altísimo, pero simplemente en esa característica hay un reflejo de la controversia iconoclasta. Los halos de los iconos que representan zonas de luz, o del fuego donde irradia el fuego de la santidad, eso sí pueden ser tridimensionales y pueden ser trabajados con relieves o bajos relieves, pero la figura humana debe permanecer como una especie de figura geométrica bidimensional, sin demasiada realidad. Bien, la defensa de la teología que había detrás de esta controversia aparentemente de poca importancia de las imágenes, pero se trataba de defender la verdad de la encarnación y que Dios podía santificar también la materia y santificarnos a través de la materia, llevó el Papa a morir semi-mártir. Por entonces, los pontífices hicieron otra cosa que irritó grandemente y terminó de separar al mundo occidental del mundo oriental. En lugar de apoyarse en el emperador oriental, los papas comenzaron a buscar el acuerdo con los pueblos menos cultos, menos civilizados de Occidente. Estaban los francos, estaban los germanos, los francos mismos pertenecían a tribus germanas, es decir, diversas tribus invasoras que se habían civilizado un poco en Occidente
el Papa decidió volverse hacia ellos. No solo predicar el Evangelio, sino procurar que constituyeran una suerte de unidad política en quienes pudiera apoyarse. Ir hacia los bárbaros sorprendió e irritó a los orientales, quienes tomaron mayor distancia del occidente, que de un modo incomprensible para ellos descendía al nivel de los menos cultos. Y hubo un tercer factor que vino a ser más grande aún, la separación entre Oriente y Occidente. Los musulmanes se hicieron dueños del Mediterráneo, por lo menos no era tan fácil atravesar el Mediterráneo, y esto aumentó la barrera que separaba a una y otra parte del antiguo Imperio Romano, y los eslavos introducen como una cuña entre Oriente y Occidente. Usaban además distintas lenguas. En los tiempos de esplendor no había habido dificultades de comunicación, pero el latín se hacía extraño para los que habitaban en la parte griega del Imperio Romano, y el griego resultaba extraño para la mayor parte de los latinos. Todo esto llevó a la separación. La separación no se debió exclusivamente entonces a la mala voluntad, sino en buena medida a una falta de inteligencia entre ambas sedes patriarcales, aisladas. La ruptura definitiva se produjo en el 1054 y se debió a la intolerancia del patriarca Miguel Celulario y a la ineptitud del representante del Papa. El representante del Papa se llamaba Humberto da Silva Cándida. El Papa que lo había enviado era León IX, y este enviado del Papa León, con su conducta, exasperó a los orientales. Ambas iglesias se excomulgaron. Lo más sorprendente del conflicto entre el patriarca y el legado pontificio es que ellos querían casi exactamente lo mismo. Tanto Humberto da Silva Cándida como Miguel Celulario deseaban promover una reforma de la Iglesia, y especialmente una reforma episcopal que devolviera a esta su plena autenticidad espiritual. Pero Humberto fue incapaz de mirarla de otra manera que en la línea de los papas de Occidente, groseramente exageradas en la línea de que habían sentado los papas en Occidente. Y Miguel Celulario no seguía otra línea que la de las tradiciones y costumbres orientales. O sea, cada uno de ellos fue incapaz de separar la fe, que es universal, de las propias formas culturales que son accidentales. Así se llegó a la separación. Primer paso. Segundo paso, la aparición de la Iglesia rusa. Bizancio, Constantinopla, se había mirado como la segunda Roma, pero la segunda Roma terminó cayendo en poder de los musulmanes. Entonces apareció la tercera Roma. Esta tercera Roma fue Moscú. Se hizo común entre los ortodoxos rusos decir que la primera Roma había caído, la segunda Roma también había caído, pero la tercera Roma nunca jamás caería. Los eslavos fueron evangelizados por Cirilo, los santos Cirilo y Metodio. Y Vladimir, en el 988, que era pagano y jefe de un grupo muy grande de eslavos, decidió adoptar una religión monoteísta. Tenía ante sí
conocía el Islam y el cristianismo. La razón por la cual decidió hacerse cristiano y no musulmán es que el cristianismo le pedía renunciar a la poligamia, hasta entonces frecuente entre los eslavos, pero el Islam le pedía renunciar al alcohol. Y Vladimir dijo: prefiero la monogamia a la abstención. Ahora, lo notable es que Vladimir se convirtió en serio, es San Vladimir. Vladimir. Y los rusos se convirtieron en serio. Pero habían heredado esa tradición de mirar desde la distancia y con desconfianza a Roma. Eran cristianos, pero no concebían la Iglesia universal. Y ese lugar de la Iglesia universal fue ocupado por el mismo pueblo ruso y la misma nación rusa. En Rusia, desde muy temprano, se estableció la idea de que Rusia era una nación santa y que tenía a su cargo, tenía como misión histórica, establecer el imperio universal cristiano y ser la guardiana de la ortodoxia. Y así como toda la jerarquía eclesiástica representaba y desplegaba el misterio y la riqueza de Cristo, el Hijo de Dios Padre, en Rusia el zar pasó a ser visto como una especie de encarnación de Dios Padre mismo. O sea, había una verdadera liturgia en la corte del zar, como había habido una verdadera liturgia en la corte del Basileus o el emperador bizantino. O sea, había una sacralización absoluta del orden político, no se distinguía entre el orden religioso y el orden político. Por supuesto que al zar nunca se le ocurrió celebrar misa ni perdonar los pecados, sabían que esas eran funciones sacerdotales, pero no había una línea clara de división entre lo político y lo religioso, como todavía no la hay en el Islam, y como no la hubo en el Antiguo Testamento entre los judíos. En Occidente católico, esa duda no existió. Puede haber habido emperadores o reyes que abusaron de su fuerza y trataron de influir indebidamente en asuntos eclesiásticos. Pudo haber habido papas que abusaron de su posición y trataron de influir indebidamente en los asuntos políticos. Pero aún quienes abusaban tenían en cuenta que el orden político era una cosa y que el orden religioso era otra cosa. Es la doctrina expuesta por Bonifacio VIII en la doctrina de las dos espadas. Esa doctrina no estuvo claro ni en Bizancio ni en Roma. Es decir, y va a explicar, es decir, por lo menos en parte, ese aspecto mesiánico con que se presenta el comunismo. Hay un testimonio relativamente reciente sobre esta confusión que había en Rusia, y es de un gran escritor ruso y verdaderamente cristiano, Dostoyevsky. En los diarios de junio de 1876, Dostoyevsky escribe que Rusia llevó en sí, desde la caída de Bizancio, el tesoro de la ortodoxia, y que cuando los pueblos orientales se enteraron que el imperio bizantino había caído bajo los turcos, actualmente Constantinopla es Estambul, y no se encuentra en poder de los griegos, sino en poder de los turcos. Cuando los pueblos orientales se enteraron a mitad del siglo XV de la caída de Constantinopla en poder de los turcos, espontáneamente se volvieron hacia Rusia
que pasó a ser la Santa Rusia, que tenía como misión guardar no solo su propia fe, sino la fe de todos los pueblos creyentes en Cristo, y que debía además llevar a la fe de Cristo a aquellos que todavía no lo reconocían como Dios y Salvador. Es más, Dostoyevski dice que la primera Roma cayó porque había cedido a la tentación del anticristo, se había sometido políticamente. La segunda Roma, Bizancio, cayó porque cuando el ataque musulmán se le hacía insoportable, se encontraba sin fuerza para seguir resistiendo el ataque musulmán, buscó el apoyo de la latinidad y buscó un compromiso religioso con la Iglesia de Occidente. Dostoyevski dice, esta fue la causa por la cual Dios abandonó a Bizancio. Si no hubiesen buscado el acuerdo con Roma, nunca habría caído en poder de los turcos. Dice, pero la tercera Roma, Moscú, dice, nunca cometerá el error de la segunda Roma. Siempre tendrá en claro que la Roma de los papas es una Roma sometida al poder del mundo. Es más, no solo los ortodoxos estaban convencidos de que Roma sería, Moscú, la tercera Roma, sería siempre fiel y tenía como misión encabezar la cristianización de todo el mundo, sino que hasta hubo quienes esperaron una tercera revelación en Rusia. La primera revelación, la revelación de Dios Padre, había tenido lugar en el Antiguo Testamento. La segunda revelación, la revelación de Dios Hijo, había tenido lugar en el Evangelio. Creían que en la misma línea habría una tercera revelación y definitiva, y esa tercera revelación sería confiada a Rusia. Por ejemplo, el importante filósofo Berdyaev, pero él fue uno de tantos, había muchos que esperaban esta tercera revelación, y lo que en realidad le vino en lugar de la revelación del Espíritu Santo fue el comunismo. Rusia cayó en ese estado de cosas porque había habido una profunda falla religiosa, y este es el tema que da lugar, o que trata extensamente una muy buena escritora rusa, creo que todavía vive, Tatiana Goicheva. Escribió La fuerza de la locura cristiana, y un libro, Hablar de Dios resulta peligroso, y un libro del que voy a tomar algunas reflexiones de ellas y testimonios que trae de ellas sobre personajes importantes de la Iglesia rusa. El libro se llama Nadiezhda, que es la palabra rusa que significa esperanza. Lo editó Herder en los años 80, está agotado y no está reeditado. Es una pena porque el libro es una joya. La Goicheva escribe: lo que ahora está sucediendo en Rusia, cuando él escribía estas cosas, Rusia estaba bajo el comunismo, es asombroso e incomprensible para quienes viven del mundo. O sea, que la Santa Rusia haya caído en poder del ateísmo es algo que muchos, a pesar de tantos años de comunismo, no logran comprender. Y se tratan todavía de achacarlo a motivos externos que existieron. Había un interés político de Estados Unidos, de Inglaterra, y sobre todo había el interés de este poder que se revela en la crisis que el mundo padece estos días, el poder de las finanzas, que quería a toda costa hundir a Rusia, para cobrarles viejas deudas, porque ese poder de las finanzas está manejado por manos que la mayor parte de las veces no son cristianas. Bien, pero el Goicheva dice, sin embargo, no son estas las causas principales que trajeron el comunismo a Rusia.
Dice, los que vivieron al compás de Dios lo tenían en claro desde hacía mucho tiempo. Numerosos combatientes rusos de la fe no solo habían previsto con siglos de anticipación esta infortunada época, sino que la confirmaron con sus testimonios. No fue en lo exterior donde percibieron el peligro que amenazaba a la Iglesia, porque la situación de la Iglesia rusa era floreciente. Apoyada por un Estado omnipotente, la Iglesia rusa tenía una gran cantidad de templos, monasterios, propiedades rurales, y se no fue en lo exterior donde ellos percibieron el peligro que amenazaba a la Iglesia. Vieron que el peligro consistía en que la auténtica piedad estaba desapareciendo de los monasterios, que quienes estaban en el secreto de lo que sucedía se desinteresaban de ello e impedían que los demás lo entendieran, que pese a su aparente prosperidad, el cristianismo de la Iglesia rusa estaba a punto de expirar. Como ejemplo de certeros vaticinios sobre lo ocurrido en Rusia, la autora, Tatiana Goicheva, ofrece una gran cantidad de afirmaciones de obispos y religiosos de los siglos XVII al XIX. En realidad los testimonios vienen desde antes, pero es decir, hay que tratar de abreviar. Uno de ellos había dicho: el espíritu del cristianismo se aleja insensiblemente para las masas ajetreadas y mundanas, de modo bien manifiesto para el que oye la voz interior. El espíritu se aleja del núcleo de la humanidad y la deja abandonada a su propia rutina. Huye entonces a los montes quien está en Judea, decía el obispo Ignacio Brinchianinov, 1807-1867. Y todo esto se dijo en un florecimiento, en una época de florecimiento exterior de la Iglesia rusa. Otro dijo: los talentos diplomáticos de los obispos son preferidos a la palabra de Dios. En ellos habíamos puesto nuestras esperanzas y por medio de ellos habíamos buscado la solución a nuestros males. Con mentiras quisimos salvar el reino de la verdad. Esto lo decía Abba Isgirón. Solo una sincera y profunda conversión podría haber evitado la catástrofe. Pero, ¿dónde hemos visto obispos y sacerdotes llorar entre el atrio y el altar? Toma las palabras del profeta Joel 2:17. ¿Dónde hemos visto obispos y sacerdotes orar por su pueblo? La situación de la Iglesia rusa era en lo exterior próspera, pero faltaba espíritu. La Goicheva confirma el diagnóstico sobre la causa principal de la revolución comunista formulado entre nosotros por el padre Castellani en épocas de la Guerra Civil Española, en un artículo que se llama Sobre los tres modos católicos de entender la Guerra Civil Española, que apareció primero en un libro titulado Las ideas de mi tío el cura, y después está como un capítulo de Cristo y los fariseos. Castellani hace esta pregunta, dice: ¿cómo hizo Rusia, la Santa Rusia, la tierra de Dios, para llegar a ser la sede de los sin Dios? Es imposible imaginarse el fenómeno del odio colectivo a Dios y la aparición del primer estado antiteo, no ateo, sino antiteo, que luchaba contra Dios, sin contar con el estado de la religión rusa, desvirtuada por 10 siglos de cisma, hundiéndose en un proceso degenerativo de superstición y de fariseísmo, tal como es testigo de ello el mismo Dostoyevsky. Dostoyevsky se hacía grandes ilusiones con la misión universal de Rusia, pero como era gran artista y el artista capta la realidad y la expresa, en las mismas obras de Dostoyevsky aparece esta desvirtuación de la religiosidad rusa. La plebe inculta y pasional tenía una religiosidad profunda, pero miope y turbulenta, porque no contenía el control de la Iglesia
jerárquica. Por eso, esa religiosidad popular estaba en manos de extraños monjes de turbia y vehemente vida mística, como Zósima, un personaje de Dostoyevsky, cuando no de bestial superstición como Rasputín. Este ya no era un personaje de Dostoyevsky, sino que fue real. Fue un monje que tuvo un influjo decisivo en la familia del último zar, y sobre todo sobre la mujer del último zar, porque un hijo, el heredero, el zarevich, padecía de hemofilia, y Rasputín tenía poderes mágicos, posiblemente de origen diabólico, para cortar los ataques de hemofilia, o sea, impedir que el heredero del zar se desangrara. A través de esto pudo obtener un poder extraordinario en la corte y causó escándalos, aunque las desviaciones que se le atribuían a la zarina y a la unión ilegítima con él era parte de la calumnia que llevó adelante o que propalaron quienes tenían interés en llevar adelante la revolución. Pero mientras la religiosidad popular estaba así, en las alturas, allá arriba, los popes de una iglesia de Estado montaban su guardia de policía espiritual en torno a los intereses no espirituales de las clases pudientes. Caro mío, estos son hechos. No hay corrupción más pésima que la de las cosas óptimas. Bien, como había una falsificación religiosa, y venía desde mucho tiempo atrás, no se niega que Bizancio no haya sido cristiano y que Rusia no haya sido cristiana, pero había fallas que venían jugando desde el principio. Estas fallas hicieron crisis en el tiempo en que Rusia cayó en poder del comunismo, porque ya que el Espíritu de Dios no informaba a la sociedad, apareció lo que la Sagrada Escritura llama el espíritu que ocupa los lugares vacantes. La religión rusa se había vuelto cada vez más una cáscara, y el vacío fue ocupado por el poder de la sombra, el poder de las tinieblas. Es decir, al principio hablamos del hombre sin sombra, después de la sombra sin hombre, y ahora nos encontramos con la sombra contra el hombre, pues el diablo es homicida desde el principio. Para producir el comunismo se operó según el conocido sistema de pinzas, jugar en dos frentes a la vez. Rusia, por una parte, fue liberalizada. En el último siglo, antes de la aparición del comunismo, la clase dirigente de Rusia se occidentalizó. El proceso de occidentalización había comenzado mucho antes, pero la Revolución Francesa hizo que la clase dirigente rusa, los que pasaban por ser cultos, adoptaran cada vez más como idioma el francés y el alemán, con su pensamiento, que era un pensamiento revolucionario. Rusia prosperó, y a Occidente no le interesaba tanto que Rusia prosperara, porque Rusia era una monarquía, y los que dirigían Occidente estaban sumamente interesados en hacerle creer a toda la humanidad que únicamente bajo un régimen democrático las naciones pueden prosperar. La proyección establecía que a mediados del siglo XX Rusia estaría muy delante de los Estados Unidos, que hasta entonces era la nación del mundo que más había progresado. El índice de avance ruso era muy superior. Eso lo veían venir, y eso a los que manejaban las finanzas de Occidente no les gustaba en absoluto. Contaminaron a Rusia con las ideas liberales, pero el liberalismo no quiso
sobre todo el liberalismo económico, no quiso que Rusia fuera la nación más fuerte desde el punto de vista económico, político del mundo. Entonces, utilizaron el otro frente para subvertir a Rusia, el de la izquierda, el socialismo. Y acá usaron la doctrina de Marx. Marx era de ascendencia judía, pero él no era practicante de religión judía. En su juventud había sido cristiano, pero luego no se sabe bien qué es lo que pasó en su vida y pasó a ser un ateo furibundo. Y hay suficientes indicios de que a lo largo de toda su vida él rindió culto al demonio. Esto son varios los que se han ocupado de este tema. Hay un libro que se difundió en un tiempo, era fácil de conseguir en la Argentina, lo escribió un pastor protestante que estuvo muchos años preso en Siberia. El autor se llama Wurmbrand. Pero es un tema que supongo que en internet hoy, Marx, satanismo, saldrá una cantidad de datos. Los testimonios proceden de la misma familia de Marx, del padre, de las hijas, y de la conducta de Marx. Marx fue satanista antes de ser socialista. En su juventud escribe una obra dedicada a Prometeo. Prometeo es aquel que intenta rebelarse contra los dioses. Y Marx dice que Prometeo es el héroe más noble que posee la humanidad. Escribe también odio al ser y odio a todos los dioses. Odiaba la realidad porque la realidad da testimonio de Dios. ¿Con qué pensaba sustituir la realidad? Con su ideología. Ahí está la perversidad básica del comunismo. Supone una falla de la religión verdadera, y ese vacío es ocupado por el espíritu de la sombra, que intenta negar a Dios para poner en el centro al hombre, en realidad al diablo, que intentan crear desde sí un mundo autónomo. Bien, Marx escribió poesías contra Dios, tiene un poema que se llama Invocación de un desesperado, donde hace suyas las palabras que la Sagrada Escritura atribuye al demonio cuando cae: construiré mi trono en las alturas, será su cumbre inmensa y fría. Un anarquista ruso importante llamado Bakunin, que por un tiempo fue uno de los amigos más íntimos de Marx, escribió: uno tiene que adorar a Marx para ser amado por él. Uno tiene que temerle al menos para ser tolerado por él. Marx es extremadamente orgulloso, hasta la vileza y la locura. Bien, sus hijas cuentan que de noche, para hacerla dormir, les contaba cuentos, pero estos cuentos tenían temas como un hombre que había vendido su alma al diablo y cosas semejantes. El que en 1980 era subdirector del Instituto Marx de de Moscú, reconoció que en total hay unos 100 volúmenes de escritos de Marx, pero que únicamente 13 han sido publicados. Y dio como excusa que la Segunda Guerra Mundial había impedido la impresión de los demás volúmenes. La excusa era ridícula, porque la Segunda Guerra Mundial en 1980 hacía 35 años que había terminado. En realidad no se publicaron hasta el día de hoy, porque son impublicables, muestran la verdadera faz de Marx. Marx tuvo una vida desolada.
Esa vez tiene tragedias como el suicidio de 2 de sus hijas y de un yerno. 3 hijos murieron de desnutrición. Su hija Laura, casada con el socialista Laforgue, también perdió a 3 de sus hijos. Luego ella y su esposo decidieron suicidarse juntos. Otra hija, Elinor, decidió con su esposo hacer lo mismo. Elinor murió, pero él cambió de idea al último momento. Hay un aspecto tremendo en la vida de Marx que dio lugar a una de las bromas más finas que se hicieron en política. Por supuesto, simples gestos, pero los políticos con gestos se entienden y se pueden decir muchas cosas. En 1960 visitó Austria el que era primer ministro de la entonces existente Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Y el primer ministro austríaco, de apellido Rabe, le regaló a Khrushchev una carta original de Marx. Pero Khrushchev no debe haber disfrutado mucho con la lectura de esta carta, porque era la prueba de que Marx había sido informante de la policía secreta austríaca. Había recibido dinero para espiar a los mismos revolucionarios, el autor y organizador de la revolución. Marx había denunciado a sus camaradas durante su exilio en Londres, recibía 25 libras por cada información que entregaba, y sus notas se referían a los revolucionarios en Londres, París y Suiza. Cuando analizaba un tío suyo, Marx escribió: si el perro muere, se me acaban todos los problemas. A lo cual Engels, otro revolucionario amigo de él, al enterarse de que el tío de Marx había muerto, dice: te felicito por la muerte del perro. Dice, Marx escribió después: un muy feliz acontecimiento. Ayer nos comunicaron la muerte de un tío de 90 años de mi esposa. Ella recibirá unas 100 libras esterlinas o más, aún. Si el viejo perro no ha dejado parte de su dinero a la mujer que administraba su casa. No tenía sentimientos más cariñosos para quienes estaban más cerca de él que este tío. Ni siquiera se hablaba con su madre. En diciembre de 1863 le escribió a Engels: hace 2 horas llegó un telegrama anunciando que mi madre murió. El destino necesitaba llevarse un miembro de la familia. Yo ya tenía un pie en la tumba. En las presentes circunstancias, yo estaba más necesitado que la vieja. Debo ir a Treveris para ocuparme de la herencia. Esto fue todo lo que dijo Marx con motivo de la muerte de su madre. Además, la relación de Marx con su esposa era evidentemente mala. 2 veces ella lo abandonó, pero en ambas oportunidades regresó. Cuando ella murió, él ni siquiera fue a su funeral. Bien, Marx, aunque era judío, no amaba a los judíos, escribió la cuestión judía contra los judíos. Tampoco amaba a los alemanes ni a los eslavos. No se conoce que haya expresado aprecio por ningún pueblo. Era el pensamiento crítico, y esto es propio de la utopía, de la ideología. Esa crítica constante de la realidad. No la pueden aceptar porque la realidad da testimonio de Dios. No pueden reconocer nada bueno en nada. Todo debe ser criticado siempre, porque en el fondo aspiran a suplantar todo por lo que ellos van a hacer. Bueno, actitudes similares en la vida de Lenin. Lenin a los 16 años se arranca el crucifijo y lo pisotea, es una conocida práctica satánica.
Lenin decide hacerse revolucionario porque el hermano es fusilado. Ahora el hermano estaba metido en plena revolución y además tenía vinculaciones por matrimonio y por negocios con familias judías. Lenin se casó con una judía, pero al final de su vida escritores serios le atribuyen estas palabras. Dice: cometí un gran error, mi pesadilla es tener el sentimiento de que estoy perdido en un océano de sangre e innumerables víctimas. Es demasiado tarde para volver atrás. Para salvar a nuestro país, Rusia, habríamos necesitado hombres como San Francisco de Asís. Con 10 hombres como él, habríamos salvado a Rusia. Pero esto lo dijo cuando ya estuvo varios años muy enfermo, sufrió varios ataques, se encontraba en un estado de casi total impotencia, y al reflexionar sobre lo que había hecho, consideraba su vida un fracaso. El cuñado de la que fue amante de Stalin y después esposa, porque también Stalin se le suicidó a la esposa, escribe: empecé a entender cómo logró Stalin, el sucesor de Lenin, convertirse a sí mismo en Dios. No tenía una sola característica humana, incluso cuando exhibía algunas emociones. Todas parecían no pertenecerle. Eran como algo exterior a él. Dice: creo que Stalin secretamente se dedicó a la astrología. Los ateos de seguidólatras. Dice: hay una característica suya que siempre me asombró. Habla veladamente de Dios y de la religión. Siempre es cuidadoso cuando surge ese tema. Y nunca es posible descubrir exactamente cuál es su punto de vista. Una cosa es muy clara para mí: su trato de Dios y la religión es siempre muy especial. Por ejemplo, nunca dijo directamente que no había Dios. Parte integrante de la tragedia de la existencia humana es el hecho de que uno tiene que tener enemigos y algunas veces se ve obligado a combatirlos. Stalin decía que el mayor goce es cultivar la amistad de una persona hasta que ésta se atreve a poner su cabeza confiadamente sobre el pecho de uno y luego plantarle una daga en la espalda para que un placer que no se puede superar. De hecho, Stalin hizo matar a casi todos los compañeros de él de la revolución. Mao Zedong, cuyas imágenes hemos visto todos los días durante los Juegos Olímpicos, como el gran creador de la China, Nueva China, y bien. Mao Zedong dice: desde la edad de 8 años odiaba a Confucio. Confucio era, como digamos, la figura principal de la religión mayoritaria en China. No dijo ser Dios, pero era como un pensador religioso. En nuestra aldea había un templo confucionista. Con todo mi corazón deseaba solamente una cosa: destruirlo hasta sus mismos cimientos. ¿Es normal que un niño de 8 años solo desee la destrucción de su propia religión? Tales pensamientos pertenecen a caracteres demoníacos. En el otro extremo tenemos a San Juan de la Cruz, quien desde la edad de 8 años, todas las noches dedicaba 3 horas a la oración. El culto a la violencia. Pensemos sobre estas palabras del Che Guevara. El odio es un elemento de la lucha. Odio sin misericordia contra el enemigo. Odio que eleve a los revolucionarios sobre las limitaciones del hombre y lo convierta en una eficiente, destructiva, imperturbable, calculadora y fría máquina de matar. Uno que fue el segundo del comunismo en Yugoslavia, lo que entonces era Yugoslavia, y se dio cuenta y se apartó y sufrió cárcel, pero escribió un libro muy importante, muy valiente, La Nueva Clase. Él decía que
en lugar de la clase capitalista, el comunismo había creado en los países comunistas una nueva clase, que era la de los burócratas, los altos funcionarios del partido, que tenían todos los privilegios que las clases adineradas tienen en Occidente, pero que esto lo hacían en nombre de la justicia social, mientras que en Occidente se utiliza la excusa de la libertad. Bien, Milovan Chiras dijo que lo único en lo que creían los dirigentes comunistas era en el poder organizado. Todo lo demás era mentira. Era un anzuelo que hacían tragar a los incautos. Creían en el poder. Poder para dominar la vida ajena y para destruir a los demás. Una frase de Chesterton llega al centro del asunto. Dice: la revolución no quiere transformar el mundo, sino que quiere destruirlo. ¿Por qué quiere destruirlo? Porque esto pertenece a la psicología del perverso y en definitiva a la psicología del demonio. ¿Por qué busca hacer mal el perverso y por qué busca si puede destruir al otro? Para mostrar que tiene poder sobre el otro, poder sobre los demás. No acepta nada que no esté sometido a su poder y él cree que tiene el poder para elaborar un mundo nuevo, incluso para crearse a sí mismo. Un gran escritor que acaba de morir, murió hace 1 o 2 años atrás, nacido en Francia pero de origen ruso, Volkov, llama la atención, tiene un estudio sobre Lenin, Trotsky y Stalin, que son las 3 figuras políticas más importantes del comunismo, y llama la atención sobre este hecho. Se autoimpusieron el nombre. El nombre que uno ha recibido es simplemente parte de lo que uno ha recibido. El hombre es un heredero, no solo del residuo de los padres y de la sociedad, fundamentalmente de Dios, la existencia, el mundo, etc. Lenin, Trotsky y Stalin son 3 nombres que ellos mismos se autoimpusieron. Y en este gesto, Volkov ve la voluntad del hombre fáustico, del hombre que pretende ser creador de sí mismo y crear un mundo nuevo en una actitud de total rebeldía al creador. Esta es la verdad que está detrás del comunismo. Dijimos que fue ayudado por el capitalismo. La Revolución Rusa fue financiada desde Wall Street. Trotsky, el creador del ejército ruso, Ejército Rojo, pudo crear esa enorme organización gracias a la cual triunfó en Rusia, con dinero que le pasan los banqueros judíos de Nueva York, especialmente el cuñado de Trotsky, que era un alto funcionario de la Reserva Federal, de apellido Warburg. Esta presencia de los judíos en la Revolución Rusa ha sido afirmada por muchísimos, últimamente por Solzhenitsyn. Dijo: yo no soy racista. Dice: la discriminación la han hecho ellos mismos. Dice: la discriminación la hace la historia. Yo no tengo la culpa de que haya habido tantos judíos en la financiación de la revolución comunista y en los puestos claves de los gobiernos comunistas. Dice: cada pueblo tiene que hacerse cargo de los errores y de los crímenes que ha cometido y tiene que tratar de repararlos. Con todo, insisto, y voy terminando para no extenderme demasiado, que la causa principal de la Revolución Rusa y de los efectos que ha tenido no deben ser miradas en el campo, no deben ser buscadas en el campo político ni en el campo económico, ni creer que es efecto sobre todo del interés que tenían enemigos tradicionales de Rusia. Por ejemplo, los judíos
en terminar con el cristianismo en Rusia y derribar el poder del zar. La causa más profunda es religiosa. Se produce una decisión por la cual el Oriente se separa de Occidente. Una persona un tiempo atrás me decía, desde que la Iglesia Católica se separó de la Iglesia Ortodoxa, estaba condenada al desastre litúrgico que estamos padeciendo. Es exactamente al revés. El centro es Pedro. Es decir, esto no significa que el Papa vaya a ser santo o que todo lo que haga esté bien, o que la Iglesia no esté expuesta a grandes crisis, pero en definitiva, con Pedro está Cristo, y donde está Pedro está la Iglesia. Oriente se separó, en gran parte involuntariamente, pero se separó y creyó que podía prescindir del Papa. El iconoclasmo, la lucha contra las imágenes, mostró hacia dónde se orientaba la cosa, hacia el terreno de la utopía, la ideología, la mente que rechaza el mundo material, la mente que pretende vivir de sí misma. Esa ideología triunfó con el Islam, el Dios divorciado del mundo, el Dios al que los creyentes ni siquiera verán en la otra vida. Y mientras tanto, en el mundo la guerra santa y el harén. Pero esa ideología también triunfó con el comunismo. Dios no prometió la salvación a ninguna nación. El único pueblo que tiene promesas de parte de Dios es el pueblo judío, porque tuvo por misión traer a Cristo y se asegura la conversión de una parte de Israel al final de los tiempos. Fuera de Israel, y en este sentido, no como lo entienden los sionistas, no hay promesas para ninguna nación en la Sagrada Escritura. No hay promesas especiales para Italia, porque en Italia está el Papa. España en gran parte cayó en el siglo XVII porque creyó que España era el reino de Cristo. Y así sucesivamente. Estados Unidos va a caer porque Estados Unidos procede como si fuera la Iglesia de Cristo, una nación modelo que debe ser imitada por el resto de la humanidad. Todas estas naciones que se autoengañan caen. Sobre la mentira no se puede construir nada sólido. Rusia se engañó, creía que tenía la misión de la Iglesia. Es más, en Rusia hubo mucha gente que esperaba una tercera revelación, y lo que tuvieron fue una tremenda revolución. El saldo del paso del comunismo por la humanidad son por lo menos 100 millones de víctimas. Pero los que conocen más sobre estas cosas dicen que el número probable de víctimas es más cercano a los 200 millones que a los 100 millones. Es decir, sobre todo en China, la cantidad de víctimas que ha habido es incalculable. Y el método es siempre el mismo: la explotación económica en nombre del liberalismo, llevar a los pueblos a romper con la tradición por medio de la izquierda, y esos dos frentes son controlados por una instancia más secreta y más diabólica. Promete por el liberalismo el progreso de la humanidad, promete por el frente de la izquierda, el socialismo, la redención y la justicia a la humanidad. Pero ambos trabajan de acuerdo y tratan de llevar a la humanidad a un estado de sombra total. Una humanidad que no pueda dar culto a Dios, sino que se vea obligada a dar culto al demonio. Para ver hasta qué punto están de acuerdo liberalismo y comunismo, pensemos lo siguiente: no solo la revolución rusa es financiada desde Wall Street, sino que
cuando Hitler en la Segunda Guerra Mundial había logrado importantísimas victorias en el frente ruso, del occidente abastecen a Hitler con enormes cantidades de armamento, dinero, etc., pero además Estados Unidos interviene en guerra. El plan sensato, como dice Volkov, habría sido esperar que Hitler ocupara Rusia, y eso lo iba a llevar a tal grado de desgaste y de agotamiento que entonces una muy rápida intervención de Estados Unidos habría asegurado la caída de Alemania. Sin embargo, Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra Mundial para salvar a la Rusia soviética. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontró con la bomba atómica. Para mantener el juego, la ficción, esta de un mundo dividido en dos bloques, Estados Unidos mismo pasó por debajo de la mesa la bomba atómica a los comunistas. Y de esa manera el mundo siguió aterrorizado en el enfrentamiento Oriente-Occidente, la guerra nuclear, y los que están detrás de ellos dos y los mueven como a los títeres en el tablado pueden llevar adelante su juego. ¿En qué terminará todo esto? El padre Castellani en el año 61 dio un vaticinio certero. Dijo: el comunismo puede avanzar y entonces se creará un estado totalitario que abarcará todo el mundo, o puede ser vencido militarmente, como la Iglesia detuvo al Islam con la batalla de Lepanto y al hacer fracasar el sitio de Viena, o como derrotó a la herejía cátara en la Edad Media, y se propone producir una tercera cosa. Puede llegarse al acuerdo entre comunismo y liberalismo. Y en ese caso estará preparada la cuna para el anticristo. Eso es lo que se ha producido. Fíjense que lo llevan a Pinochet y lo querían llevar a Videla, y ahora sacan uno de Yugoslavia para juzgarlo en La Haya como criminal de la humanidad. Pero el último primer ministro de la Unión Soviética, Gorbachev, no tocó a nadie, y ese Gorbachev anda actualmente ocupado en preparar los 14 nuevos mandamientos que van a sustituir a los antiguos 10 mandamientos que Dios le había dado a la humanidad. O sea, como dice el refrán ruso, ese perro y ese gato se entienden a las mil maravillas. Hay un poder que está detrás del liberalismo crudo que se nos presenta y del socialismo, comunismo crudo que se nos presenta, es el poder de las finanzas, pero en definitiva va mucho más allá de las finanzas, porque los grandes banqueros responden ellos mismos a los grandes satanistas que intentan imponer el culto del demonio en el mundo. El comunismo se entiende en esa perspectiva. Tiene como base, como terreno, un error religioso y apunta hacia el máximo error religioso, que es el culto al demonio y el odio formal a Dios. A todo esto respondemos con las palabras de Cristo: no temáis, yo he vencido el mundo. En la medida en que adhiramos a Cristo, será difícil soportar este embate contra la fe, pero no será imposible. Bien, como ven, yo soy un perfecto revolucionario, porque no he hecho más que hablar del poder de las sombras en el día de la primavera. Alguno creerá que esto ha sido el devastador paso del Padre Biestro. Con esto termino y les agradezco la paciencia. Padre, ahora no sé si tendría tiempo para 2 o 3 preguntas. Bueno, sí, como Vamos a hacer unas pocas porque nos queda poco tiempo. Bueno, la primera es:
¿Cuál es la realidad religiosa hoy, después de la caída del muro de Berlín en Rusia? ¿Hacia dónde va orientada? Hubo tres fenómenos que anunciaron que se dieron simultáneamente con la caída del comunismo. El primero, en toda Europa Oriental. El primero fue una invasión de música rock. El segundo, la aparición de las sectas norteamericanas. Y el tercero, la luz verde para toda una conducta de destape en la juventud de los países que habían sido comunistas. Es una táctica que emplea Estados Unidos y el poder que está detrás de Estados Unidos y lo maneja para que esos pueblos sigan el camino de la revolución. Pero, como se ha visto con Solzhenitsyn, quedan reservas cristianas. O sea, 70, 80 años del comunismo no han podido eliminar por completo la fe de Rusia y de los países sometidos al comunismo, los países cristianos. Y parece ser que muchos ortodoxos entienden el papel que le cupo a la Iglesia ortodoxa en la preparación del comunismo. Eso puede ser un signo de esperanza. ¿Por qué el progresismo cristiano se alió con el comunismo? ¿Puede llegar a haber una cuarta revolución después de la protestante francesa y rusa? El progresismo cristiano se alió con el comunismo porque en la Iglesia católica hubo problemas semejantes a lo que se dio en la Rusia y en la Iglesia ortodoxa. No absolutamente iguales, pero sí semejantes. Era una pérdida, por lo menos un bajón de la fe, era un buscar en lo social la solución a problemas que son fundamentalmente religiosos. Con respecto a las revoluciones, la cuarta revolución es necesaria, solo que no sabemos cuándo se producirá, porque las otras tres fueron mencionadas, fueron la protestante, la francesa y la comunista. Son preparatorias de la revolución final contra Cristo que la llevará el anticristo, pero no sabemos cuándo se producirá. ¿Cómo se injerta el pensamiento de Marx en Rusia? Marx, según sus previsiones, tendría que haber sido aceptado en Inglaterra y en Alemania, porque él siempre sostuvo que la revolución comunista comenzaría en los países donde había triunfado la burguesía. Se daba cuenta del carácter conservador de la población agraria, y Rusia era, aunque estaba avanzando mucho en el campo industrial, Rusia era fundamentalmente un país agrario. Sin embargo, los que manejan la revolución deciden aplicarla a Rusia en primer término, justamente porque les preocupaba este avance rápido que estaban haciendo los rusos en materia industrial, caminos, ferrocarriles, etc. Y por eso crean por la fuerza
condiciones para que triunfe, para que Rusia sea llevada a la revolución y en esa revolución triunfe el comunismo. Me detengo un segundo de esto porque es importante saber cómo llega el comunismo a Rusia. Primero a Rusia la embarcan en una guerra con el Japón. El sistema era que un banco apoyaba a Japón y otro banco inglés apoyaba a Rusia. En la mitad del conflicto, los ingleses lo dejan a los rusos sin víveres mientras siguen apoyando a Japón, y entonces Rusia es derrotada. En segundo lugar, Rusia se prepara para la Primera Guerra Mundial por medio de acuerdos con la gran fábrica de armamentos inglesa, Vickers, que estaba en manos de financistas judíos. Uno de ellos es el que parece ser, pero hay muchos indicios, el que impuso acá como presidente a Justo, que fue el presidente de la década infame, de los años 30, que se llamaba Basil Zarov. Bueno, Rusia contrató municiones y armamentos en cantidades siderales con esta firma inglesa, y esta firma inglesa no cumplió lo pactado, dejó a los rusos sin municiones y armamentos. Por cada 6 soldados rusos en la Primera Guerra Mundial, solamente uno tenía un fusil, los demás iban con palos al frente. Rusia en los primeros tiempos de la guerra perdió 3,5 millones de hombres en su lucha contra los alemanes. Una vez creadas las condiciones para la insurrección, se imaginan que esos desastres causan un terremoto en la sociedad. Llegaron las municiones y los armamentos, pero llegaron tarde porque el clima revolucionario ya había sido creado en Rusia. Es decir, ese es el método que se elige para llevar a Rusia al comunismo. Y además había una intelectualidad que estaba preparada desde mucho tiempo antes para provocar la revolución comunista. Había células, agentes pagados, desastres internacionales fabricados, y una intelectualidad en gran parte judía que estaba perfectamente adoctrinada para difundir la doctrina del comunismo en el pueblo. ¿Cómo llega el comunismo ideológico a nuestro país? La Internacional Socialista, ¿qué pretende? El comunismo es un hijo natural del liberalismo, porque el liberalismo pone al dinero como fuerza suprema de la sociedad. El dinero no puede ser fuerza suprema de la sociedad, porque eso significa el mundo en que estamos, donde hay toda clase de injusticias. O sea, para que el dinero domine la sociedad, es necesario que la sociedad esté entregada a la mentira, a la explotación, al caos moral, etc. Eso hace necesaria una reacción. La astucia de esta gente es que por un lado controlan la explotación y por otro lado controlan la reacción. El comunismo llega a nuestro país porque ha sido inyectado como doctrina en las masas o en la gente que estaba siendo explotada y tenía derecho a quejarse, pero la prensa o intelectuales pagados o resentidos le han hecho creer que el único camino que había para liberarse de los malos efectos de una economía liberal era la revolución comunista, cuando en realidad
los mismos que están detrás del liberalismo están detrás del comunismo. ¿Cómo Cuba, siendo católica, también cae en el comunismo? Cuba fue llevada al comunismo por la CIA. Cuba es una creación de la CIA. Aparentemente es enemiga de los Estados Unidos, pero en realidad desde que fue independiente de España pasó a ser colonia de los Estados Unidos. La guerra por la cual Cuba deja de pertenecer a España es provocada artificialmente por Estados Unidos. Y cuando se van los españoles, Cuba queda sometida a los Estados Unidos. Hay una base naval, Guantánamo, estadounidense en Cuba, y además las grandes plantaciones de caña de azúcar y los grandes ingenios pasan a ser propiedad norteamericana. Los norteamericanos primero corrompen a Cuba, la convierten en el cabaret de los Estados Unidos. Había un famoso actor, Humphrey Bogart, que tenía intereses enormes en la vida de corrupción de Cuba. Pero luego, como estaba hasta tal punto sometida a Estados Unidos pensó en usarla como herramienta para desestabilizar el resto de América Latina. Si Estados Unidos hubiese querido, nunca habría permitido que a 90 kilómetros de Florida hubiera un gobierno comunista. Está ahí porque no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos. Simplemente la ideología que se exporta desde Cuba y la revolución que se exporta desde Cuba apuntan a desestabilizar América Latina, o sea, alejarla de sus raíces, que son católicas, y hacerle creer a los pueblos hispanoamericanos que los únicos que pueden levantar la bandera contra la explotación capitalista son los socialistas. No puede haber católicos que luchen por la patria contra el poder de la usura internacional. Esa es la función que tiene. Fíjense cualquier diario que se consuma en el país y verán que la economía es liberal y la cultura que difunden es de izquierda. Eso es un experimento al alcance de cualquiera y muestra cómo funciona el sistema. Sabemos que la revolución comunista ya no es más por las armas, sino por la cultura, revolución cultural. ¿Cómo debe un católico actuar ante esto? ¿Cómo parar el avance que está teniendo en la sociedad y la confusión que crea en las mentes de los jóvenes a los que se los confunde ideológicamente? Y la primera arma es sobrenatural, conservar la vida en gracia, porque Cristo dice: sin mí nada podéis. O sea, contra este ataque de esa luz negra que viene, que es en definitiva demoníaca, y que es la que orquesta la revolución, la única arma eficaz es la gracia y la luz que viene de Dios. En segundo lugar, formarse, estar en condiciones de rebatir, o sea, llegar a tener un conocimiento de la historia del país que no sea deformado por la mentira oficial, y así con respecto a los grandes temas. Y en tercer lugar, el testimonio de la vida cristiana, sobre todo el testimonio de la caridad, es un testimonio que el mundo no puede rebatir. Bueno, y ahora la última pregunta. ¿Qué opinas sobre la promesa de Fátima sobre Rusia? Sí, permanece el tercer misterio revelado en parte, y parece que revelado en parte mínima. Solzhenitsyn decía que 1917 era el año más importante del siglo XX, porque en 1917 tuvo lugar
la revolución rusa que estamos comentando, pero tuvo lugar también la revolución, la aparición de la Virgen de Fátima, y un tercer hecho que pasa desapercibido a la mayor parte de los católicos, pero que sin embargo está señalado por Cristo como un signo de los últimos tiempos. En 1917 se estaba librando la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra estaba perdiendo, Francia estaba perdiendo, y entonces intervienen los financistas judíos y le dicen, se comprometen a hacer que Estados Unidos intervenga en la guerra si los ingleses entregan la Palestina a los judíos, y lo hacen ese año. Hay un general inglés que creo que se llamaba Allenby, vino de Egipto, ocupó la Palestina y se crea el Estado judío. La vuelta de los judíos a Israel es un signo que está anunciado en el Evangelio. Por supuesto que no se trata de la simple vuelta, sino que el Nuevo Testamento habla también de la conversión. Pero en el Evangelio de San Lucas, uno de los signos que se da de que el tiempo de las naciones ha concluido es que los paganos dejarán de pisotear la ciudad santa, y Jerusalén está en poder de los judíos desde que Cristo dijo esas palabras hasta 1967. Jerusalén siempre estuvo bajo poder extranjero y volvió a ser dominada totalmente por los judíos.